Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Antonio estaba locamente enamorado de su novia, Carolina. Llevaban saliendo casi 3 meses y últimamente se hablaba de boda. De hecho, Carolina se había convertido en su prometida y todo habría ido bien. Podrían haber estado preparándose para casarse, pero algo preocupaba a Antonio. Últimamente se había dado cuenta de que ella hablaba por teléfono, subrepticiamente, y que había desaparecido sin dar explicaciones. Por un lado, era comprensible. Tal vez la chica estaba preocupada, así que se estaba dando un respiro en forma de unos días de ausencia. Pero el problema es que no le dijo nada a Antonio dónde estaba. Y esto llevó a su prometido a pensar que simplemente le estaba engañando. Al mismo tiempo, no podía contárselo abiertamente. No quería estropear la boda y estropear la relación en general. Antonio procedía de una familia acomodada, pero no se le consideraba un hombre rico. Sabía apreciar y contar el dinero, y no se permitiría más de lo que valía la pena gastar. Por ejemplo, algunos conocidos de su círculo le regalaron coches a sus seres queridos. Antonio lo vio como una muestra de chulería, y tenía razón. Las cosas no mejoraron entre ellos. Las chicas solo adquirían gusto por ellos y exigían regalos cada vez más caros. En su juventud se quedó sin padres. Murieron en un accidente de coche. Su abuelo, Pedro, le educó, enseñó a su nieto a ser sensato y también a ser ahorrador. Y ello a pesar de que Antonio podía permitirse el lujo de no preocuparse por nada en absoluto. El negocio de los padres fallecidos estaba en auge y generaba buenos ingresos. Sin embargo, su abuelo no le permitía gastar dinero a diestro y siniestro. De este modo creó un colchón de seguridad para su nieto de cara al futuro. En esta luz tenía sus dudas acerca de la novia. Se juntaron demasiados factores. Antonio recordó cómo su abuelo había calculado todo en unos pocos movimientos. Solía decir cosas como esta: tienes que sentir a tu compañero, imagínate como un jugador de ajedrez, y averiguar qué movimiento hacer a continuación para ser el rey. Su abuelo le enseñó muchas cosas y sobre todo a ver a través de las personas. Se podría decir que Pedro se lo enseñó literalmente, pero llevaba muerto 2 años. Por eso, armado con las enseñanzas y consejos de su abuelo, Antonio decidió ir a ver a Carolina. Acordó con un amigo de la familia, o más bien una persona muy cercana a su abuelo, que trabajaba como gerente en una clínica privada, que se mudaría con él durante un tiempo. Antonio fue ingresado en un hospital ficticio, y Daniel hizo lo que pudo. Era como un sustituto de sus padres y se aseguraba de que Antonio no se sintiera solo. Al mismo tiempo, la petición del ahijado le sorprendió. ¿Estás seguro de que le ayudará?, preguntó Daniel. Creo que sí, dijo Antonio, con calma. Al menos así podré poner a prueba mis sentimientos. ¿Sabes lo que has hecho? ¿Cómo decirlo suavemente? El maestro quiso continuar, pero dudó. Bueno, eso no estaba terminado. ¿Quieres decir cínico? Antonio dijo la palabra en su lugar. Para ser sincero, sí, dijo Daniel, solo que no me lo he encontrado. Mi Agata y yo llevamos juntos casi 30 años y no había ningún motivo de desconfianza entre nosotros. Es verdad, lleváis 30 años juntos, le apoyó Antonio, y yo aún no he formado una familia, y quiero saber si mi prometida me oculta algo. ¿No te conté lo que pasa últimamente? Sí, lo recuerdo, dijo el director. Bien, entonces, procederemos según lo acordado. Pero si no es culpa mía, no quiero que Carolina me odie el resto de su vida. Gracias, Daniel, le estrechó la mano a Antonio. El director había preparado una habitación privada para el hombre. Deliberadamente no hizo saber al personal que el paciente era alguien cercano a él. No quería estropear la comedia, porque las enfermeras podrían haber chivado accidentalmente. Según lo acordado, Daniel preparó documentos falsos sobre su estado de salud y llamó personalmente a Carolina para decirle que Antonio estaba en coma. Desde fuera podía parecer que el hijado era un hombre extremo y que le gustaban las bromas pesadas. Y en algo tenía razón, pero solo en que Antonio no tenía miedo a nada. Su abuelo le había enseñado a mirar el miedo directamente a los ojos y a no retroceder ni un paso. En esta situación, Antonio hizo lo que le decía su intuición.
Al mismo tiempo, no interfería con el sentido común y sacaba ciertas conclusiones. En el momento de la llamada del supervisor, Carolina estaba en la fiesta. Ni siquiera parecía preocupada de que pudiera haberle pasado algo a su prometido. Tras enterarse por Daniel de que Antonio estaba en coma, la chica se apresuró a llegar. Fue recibida por la administración y la llevaron a la habitación. El director de la sala entró con ella. El paciente estaba tumbado en una cama funcional especial, pero inconsciente. Había un trípode con un gotero y las máquinas pitaban a ambos lados, mostrando el estado general del paciente. Carolina se tapó la boca con la mano y Daniel pensó que iba a echarse a llorar. Sacó un pañuelo del bolsillo de su bata y se lo entregó a la chica. Cógelo o se te correrá el rímel por toda la cara. No, gracias, lo tengo controlado, se negó ella. Doctor, ¿cómo ha ocurrido? Se desmayó en el coche mientras conducía, respondió Daniel con calma. Fue un accidente. ¡Qué horror!, casi exclamó Carolina con los ojos redondos. No, no hubo accidente. Antes de desmayarse, Antonio pisó el freno y el coche se paró en medio de la carretera. La policía pasaba por ahí y lo encontraron. ¿Cuánto tiempo se quedará en ese estado?, preguntó emocionada Carolina, señalando el dormilón. Aún no puedo asegurarlo, dijo Daniel. Todo depende del organismo de Antonio y de la eficacia del tratamiento. Bueno, al menos aproximadamente. Carolina se mantuvo firme. Tal vez unos días, tal vez incluso meses. Se encogió de hombros y respondió. Me parece terrible, terrible, volvió a decir Carolina. Y nos íbamos a casar, ¿no? Ya he informado a todos mis parientes de que me voy a casar. ¿Qué vamos a hacer ahora, doctor? Solo tenemos que esperar, cariño, respondió Daniel, dándole una palmada en el hombro. Bueno, os dejaré solos, tenéis que pensarlo. Sí, por supuesto, es muy amable de su parte, asintió Carolina. Daniel miró rápidamente a Antonio, enarcando las cejas. Y de esta mirada, ahijado casi se delató. No solo escuchó, sino que también presenció los acontecimientos. No solo lo había oído, sino que le había estado observando, de modo que Carolina no se había enterado. Y cuando el padrino volvió su mirada hacia él, casi se echó a reír. Le costó un gran esfuerzo contenerse y seguir haciéndose el dormido. Al salir de la habitación, Daniel suspiró profundamente y se dijo en voz baja. Que no note nada. En ese momento pasaba por ahí una enfermera que susurró algo al jefe de sala y preguntó con cautela. ¿Quieres algo, Daniel? No, todavía no, vete a trabajar. La saludó y se fue a su despacho. Cuando se quedó sola, Carolina se sentó en el borde de la cama y cogió la mano de Antonio. Le miró detenidamente y sonrió levemente. Quizá fue una reacción defensiva. En todo caso, eso pensó Antonio al notar la sonrisa en su rostro. Demostró un gran talento. Cuando siguió imitando al hombre en coma, tenía que quedarse muy quieto y no reaccionar de ninguna manera a los estímulos externos. Carolina le pinchó con un alfiler a propósito, probablemente para ver si estaba en coma. Antonio apenas pudo soportar el dolor. Ni un músculo se inmutó en su rostro, y su mano no retrocedió bruscamente, como suele ocurrir cuando te clavas un objeto afilado en la piel. No, Antonio había desempeñado su papel brillantemente. Solo quedaba esperar a ver qué haría la novia a continuación. No tardó en sacar el teléfono del bolso y hacer una llamada. Antonio aguzó el oído. La novia esperó a que el interlocutor contestara y empezó a arrullarle. Hola, sí, yo también te echaba de menos. No podemos esperar a estar juntos, ¿verdad? El interlocutor pareció responder positivamente y Carolina continuó. No te lo vas a creer, cariño, pero ese ricachón acabó en el hospital por su propio pie. Ni siquiera tuve que envenenarlo. Antonio estaba casi fuera de sí y saltó de la cama al oír decir eso a su prometida. Lo que realmente no esperaba era su propia muerte. Parecía que Carolina planeaba un atentado contra él e iba a utilizar veneno, pero su coma le había salvado de esa ejecución. Era aterrador imaginar siquiera lo que tenía que experimentar. A Antonio le temblaban las rodillas bajo la manta, pero Carolina no se había dado cuenta porque seguía arrullando el teléfono.
Está casi en la bolsa, continuó la novia. Solo queda arreglarlo con la enfermera e inyectar algo en la vía. Los latidos del corazón de Antonio aumentaron, pero menos mal que las máquinas solo simulaban trabajo. Si no, Carolina se habría quejado y habría llamado a un médico. Pero todo salió bien y Antonio pudo hacer frente a la emoción. Al mismo tiempo, le chocó que la novia planeara utilizar a la enfermera para el asesinato. Parecía que tenía sus dudas sobre ella por una razón. Y estuvo bien que Antonio imitara un coma, así consiguió deducir la verdad sobre Carolina. Al mismo tiempo, decidió no revelarse todavía, tenía que dar tiempo a su prometida para estar activa. La chica terminó de hablar por teléfono, le dio un beso en la mejilla y salió de la habitación. Unos minutos después entró Daniel. Bueno, ¿cómo estuvo la audiencia con la novia? Mal, muy mal, respondió Antonio con aspereza. ¿Qué pasa? ¿Ni siquiera lloró?, preguntó el gerente en tono de broma, sin darse cuenta de lo que realmente había sucedido. No lo vas a creer, padrino, pero ella me quería matar, dijo Antonio entre lágrimas. «Wow, ese es el número», dijo Daniel sacudiéndose la cabeza, de alguna manera inesperada. Pero, ¿de qué manera se expresó? Bueno, su deseo de matarte. Antonio le dijo a su padrino que Carolina había estado hablando con alguien por teléfono. Ella arrullaba tanto al suscriptor que no era difícil adivinar que podría ser un amante. Ella le confesó que no tenía por qué envenenar al novio, porque él mismo estaba en el hospital. En este punto, Antonio hizo una pausa y luego continuó. Y lo más asqueroso es que Carolina iba a negociar con la enfermera para que me inyectara algo en el gotero. No tengas miedo, esto definitivamente no sucederá, le aseguró Daniel. Todos los procedimientos, bueno, tú mismo entiendes que son falsos, supuestamente. Adeline te los hará, ya ha sido advertida de todo, y aparte de ella, ningún miembro del personal médico vendrá aquí a verte. ¿Y si Carolina? Sugirió Antonio. Ella no te hará nada, respondió el gerente, poniendo su mano sobre su hombro. No será posible ponerse de acuerdo con las enfermeras. Las controlo por completo, y en comida no añadirá nada, porque los recibirás del restaurante. Allí trabaja mi pariente, ya lo conocen, David Hugos. Sí, el tío David venía a menudo a visitar a su abuelo. Antonio asintió con la cabeza. Bueno, eso significa que no hay nada de qué preocuparse, concluyó Daniel. Por cierto, quizás deberías denunciarlo a la policía. No, no necesitas hacer eso todavía. Antonio le detuvo con un gesto de su mano. Veremos lo que hace, y luego actuaremos, de acuerdo a la situación. Bueno, como tú digas, ahijado, sonrió el padrino. En todo caso, estoy en mi oficina, y en caso de necesidad urgente, llame el teléfono de inmediato. Gracias, tío Daniel, te lo agradezco mucho, le agradeció Víctor. El gerente volvió a salir de la habitación, dejándolo solo. Antonio realmente necesitaba pensarlo seriamente, y antes que nada sobre qué hacer con Carolina. Sería más correcto, por supuesto, abrirse y decir que no hay coma y separarse de la novia, pero algo le dijo a Antonio que valía la pena interpretar este papel hasta el final. El instinto interior decía que le esperaban acontecimientos muy interesantes. Al mismo tiempo, la pregunta se quedó sin resolver. ¿Con quién habló Carolina? Sería razonable suponer que el amante ella lo arrullaba tan dulcemente. Sin embargo, Antonio también sugirió otra opción. El suscriptor podría ser cómplice de su novia, y en este caso la situación escaló, porque él habría accedido a matar a Antonio en su lugar, y nadie se habría dado cuenta de nada, ya que todos habrían esperado acción de Carolina. Pensando en esto, Antonio se preparó para cualquier giro y vuelta, y revisó cuidadosamente toda la comida que le entregaron del restaurante. Había un laboratorio en la clínica y la enfermera Adeline, a pedido de él, lo entregó para su análisis. Pero allí no se encontró nada y Antonio se lo comió todo tranquilamente. Habían pasado varios días desde que Carolina lo había visitado. No volvió a aparecer y esto sugería que la novia estaba cocinando algo. En anticipación ansiosa de cualquier acción de su parte, Antonio decidió contratar a un detective. Había una de esas agencias en la ciudad en la que trabajaba su conocido.
Pablo llegó el mismo día que lo llamó Antonio. Sin entender lo que estaba pasando, primero corrió hacia la cama y tartamudeó. Dios, ¿qué te han hecho tus competidores? Sí, tranquilo, Pablo, le devolvió la sonrisa Antonio. Todo es sequito. Así debería ser. Decidí revisar a la novia y resultó que quería envenenarme. ¿No puede ser, Carolina?, preguntó el detective sorprendido. Así es, asintió Antonio. ¿Y qué piensas hacer ahora? Quiero que preguntes por ella, sugirió Antonio. Reúne todo lo que puedas encontrar y lo más importante, mira lo que hace. Hace varios días que no viene a verme. ¿Cómo pudiste pensar en algo ilegal? Lo entiendo, haré todo, asintió el detective. No te preocupes por tu seguridad, está bajo control. Sí, aquí me vele el ahijado, despidió Antonio. Nada, mi ayuda en ese asunto tampoco hará daño, insistió el detective. Está bien, Pablo, espera que todo te salga bien. Antonio le dio una palmadita en el hombro. Ni siquiera lo dudes, asintió el detective. Intentaré recopilar la mayor cantidad de información posible sobre ella. Después de permanecer con él otros 20 minutos, el detective Pablo se fue. La enfermera Adeline apareció a continuación y trajo un jugo. Daniel pidió pasar. Gracias, y dale mi salud, le agradeció Antonio. La enfermera se fue, y él nuevamente se preguntó si había hecho lo correcto al iniciar este juego. Por un lado, aprendí mucho sobre la novia. Por otro lado, arruiné mi felicidad. Después de todo, ahora no se podía hablar de ninguna boda. A la luz de estos eventos, valía la pena pensar en su propia seguridad. Carolina, como se dio cuenta, seguía siendo esa fruta, y ella podía usar cualquier opción para enviarlo al otro mundo. Al mismo tiempo, inesperadamente, dentro de los muros de esta clínica, conoció a un amigo de la infancia. Silvia trabajaba aquí como cirujana, solo que en un departamento diferente. Hace 3 años, su hijo y esposo murieron en un accidente. Ocurrió dentro de su viaje de pesca conjunto. Silvia luego disuadió a André de ir, porque estaba lloviendo afuera de la ventana, pero su esposo le aseguró que el tiempo mejoraría y que nada los molestaría. Como sintió en su corazón que no debieron irse, y 2 horas después le informaron que había ocurrido un accidente. Silvia literalmente se estaba arrancando los cabellos, así que su hermana la acompañó. Prácticamente no quedó nada del auto, solo un esqueleto carbonizado. Las policías no dejaron acercarse a los restos del coche. Los médicos todavía estaban ahí y recogían a los muertos en bolsas negras. El funeral tuvo lugar 3 días después y Silvia apenas pudo contenerse durante la ceremonia de despedida. La hermana María también estaba junto a ella, no dejó un solo paso. Después del funeral, Silvia recobró el sentido durante una semana, tratando de aceptar el hecho de que su esposo y su hijo ya no existían. Habiendo enviudado, prometió comenzar una relación con alguien nuevamente. Para ella, todos los hombres del mundo dejaron de existir. En cuanto a Antonio, una vez en sus años escolares, hubo un romance adolescente entre ellos que terminó en nada. Se conocieron, pasaron tiempo juntos, se ayudaron mutuamente a hacer su tarea, pero al final, después de la escuela, sus caminos se separaron. Por cierto, era María quien a menudo pasaba notas de Silvia. En ellos, ella habló de grandes sentimientos y planes para el futuro. Pronto, Antonio partió para adentrarse en otra ciudad y finalmente cesó la comunicación entre ellos. Silvia se convirtió en estudiante de medicina y decidió seguir una carrera como médico. Le gustaba la química y la biología desde la escuela. Los maestros afirmaron unánimemente que si no es una gran científica, surgirá de ella una especialista altamente calificada. En principio, casi todo resultó así, solo que en lugar de un título académico, Silvia recibió el puesto de cirujano. Al saber que Antonio estaba en su clínica, se apresuró a visitarlo, y cuál fue su sorpresa cuando, en lugar de un paciente comatoso, de repente se encontró con un hombre completamente sano y vigoroso. Naturalmente, ella inmediatamente tuvo una pregunta. ¿Y cómo entenderlo, Antonio? Te explicaré todo ahora, respondió encogiéndose de hombros.
Verás, tengo dudas sobre mi prometida. Carolina ha estado actuando últimamente de forma muy extraña y recientemente resultó que quería matarme. ¿Hablas en serio? Silvia preguntó sorprendida. Sí, asintió Antonio. Así que tuve que interpretar a un paciente comatoso. Sí, se te ocurrió con una forma muy original, dijo Silvia con una sonrisa. Y yo como un loco corrí a tu sala. Pensé que realmente estabas en un estado grave. ¿Apurado, dices? Antonio preguntó en un tono juguetón. Bueno, caminé rápido, respondió Silvia insegura y sonrojada. Entiendo. Antonio asintió afirmativamente y pensó para sí mismo. Parece ser que no me ha olvidado. Estos pensamientos solo indicaban de que Antonio asumía simpatía entre ellos, y no se equivocó. Silvia se ofreció no solo a participar en su comedia, sino también a la corte, y lo primero que hizo fue traer comida de casa ella misma. Como consecuencia, Antonio tuvo que renunciar a los servicios del restaurante, pero no se arrepintió en absoluto, porque Silvia cocinaba de maravilla. Finalmente se dio cuenta de que él también había desarrollado simpatía por ella. Inmediatamente recordé mis años escolares y fechas bajo la luna. Antonio incluso se alegró de que todo saliera así. Al mismo tiempo, no dejaba de esperar ansiosamente noticias del detective. Pablo, por teléfono, prometió proporcionar un informe en un futuro próximo, y la voz del detective, por alguna razón, tembló, lo que no presagiaba nada bueno. Al mismo tiempo, Antonio eligió el momento para caminar con Silvia. El territorio cerrado de la clínica permitió que esto se hiciera, pero para no abrirse, salieron a caminar por la noche. En ese momento, todo el personal médico vio su serie favorita, y era poco probable que Carolina apareciera porque Antonio supiera. Le gustaba ir a las discotecas. También fue ahí un par de veces, pero no le gustó para nada. Unos días después, el detective llegó con información muy importante. Estaba claro por su rostro que las noticias no eran nada buenas. Después de beber un poco de agua de un vaso que estaba en la mesita de noche, Pablo dijo: Quiero avisarte, Antonio, enseguida que Carolina está pendiente de tu estado. ¿Por qué piensas eso?, preguntó Antonio, frunciendo el ceño. La observé mucho tiempo y sistematicé todos sus pasos, respondió el detective, y una vez vi a Carolina con un abogado. Bueno, y que tal vez ella decidió redactar un contrato de matrimonio, sugirió Antonio. Lo haría, pero revisé todo y descubrí que este abogado estaba abriendo camino sobre su negocio, dijo Pablo con emoción en su voz. Antonio, siento que Carolina se está acercando a tu dinero. ¿Es esto interesante? Cruzándose de brazos, Antonio cruzó la sala. Entonces, ¿estás diciendo que contrataste a un abogado para exprimir mi fortuna? Tal vez no lo he descubierto todavía, respondió el detective, pero eso no es todo lo que quería decirte. No me digas que fue a una funeraria, Antonio preguntó con una sonrisa en su rostro. No, vi a Carolina con otro hombre, respondió Pablo, sacudiéndose la cabeza. Ella estaba discutiendo algo con él, vívidamente, pero no escuché qué exactamente, porque era imposible acercarme. Lo más probable es que estén en una relación cercana, en definitiva, amantes. Tal vez tenga razón, dijo Antonio pensativo. Ella estaba hablando con alguien, amablemente por teléfono, entonces. Y todo puede ser eso, solo con el hombre con el que la viste. Deberíamos aprender tanto como sea posible qué tipo de persona es y qué planes tiene. Eso es lo que hago, Antonio, respondió el detective. Pero necesito tiempo. Carolina no se muestra en público tan a menudo y acercarse a ella es simplemente imposible. Se ha vuelto sospechosa y cambia constantemente de ruta. Así es como, dijo Antonio. Significa que realmente está tramando algo. Entonces tienes que darte prisa, de lo contrario podemos llegar tarde. El detective prometió acelerar. Sin embargo, Antonio no quedó nada contento con la información recibida de él. No esperaba que Carolina decidiera quitarle el negocio, y esto a pesar de que ella en realidad no sabía si su prometido volvería a la realidad o no. El médico dijo que podría tomar días o incluso meses, y Carolina muy probablemente decidió forzar las cosas para no quedarse sin nada. Antonio quería ir a por todas y abrirse, llamando a su novia,
pero siguiendo el consejo de Silvia, decidió esperar un poco más. Además, Carolina aún no ha hecho intentos de deshacerse de él. Continuó reuniéndose con ese hombre y consultando con abogados. El detective Pablo registró todo cuidadosamente e informó a Antonio. Desafortunadamente, todavía no tenía mucho que compartir. Pasaron unos días más, pero nadie lo molestaba. O más bien, no vinieron y no lo mataron. Parecía ser como si la novia y su amante hubieran cambiado de opinión. Al mismo tiempo, la sensación de miedo aún permanecía, y Antonio esperaba una captura en cualquier momento. Ya se había preparado mentalmente para el desenlace final. Sin embargo, no pudo soportarlo y decidió detener esta comedia. Después de llamar al detective, Antonio le indicó a la enfermera Adeline que llamara a Carolina y la llamara de urgencia a la clínica. La niña no estaba contenta con el hecho de que tenía que separarse de asuntos importantes. Ella acaba de comenzar a preparar el terreno para aplastar el negocio del novio por sí misma. Y luego una invitación urgente a la clínica. Carolina esperaba ver algo ahí, pero no, la resurrección de Antonio. Su regreso a la realidad no formaba parte de sus planes. Carolina esperaba que el médico no se equivocara y que Antonio tuviera que pasar al menos unos meses en coma. Con estos pensamientos llegó a la clínica, abrió descaradamente la puerta de la sala y casi se desploma en el suelo. Antonio se tumbó en la cama con los ojos abiertos y sonrió, y junto a él se paró una enfermera y enderezó la almohada. Carolina se quedó sin habla por un momento, sin saber qué decir. Entonces Antonio tomó cartas en el asunto y dijo: «Bueno, hola querida, probablemente te extrañé mientras me obligaban a dormir. No puedo creer mis ojos. Los milagros que puede hacer la medicina», fue todo lo que Carolina pudo responder. «Es más, me acabo de enterar que resucitan a los muertos», decidió bromear Antonio. «Sí, pero en mi caso no tuve que hacer nada de nada». «¿No entiendes lo que significa todo esto?», Carolina preguntó enojada. «No, estaba en coma, solo hice una comedia», respondió Antonio. «¿Y por qué lo necesitabas?». «Ya ves, tengo dudas sobre tu confianza», continuó Antonio. «A menudo te ibas sin explicar dónde y por qué. Hablabas en secreto con alguien por teléfono». «Estos son mis asuntos de mujeres», trató de decir Carolina. «No me subí a ti cuando hablabas con amigos». «Sí lo es», asintió Antonio, «pero últimamente los gastos innecesarios y las acciones incomprensibles de tu parte se han vuelto más frecuentes, así que decidí fingir ser un paciente comatoso». Luego le contó todo lo que ya sabía, especialmente sobre hablar por teléfono en la sala, conocer a otro hombre e intentar apoderarse de su negocio, en intenciones de envenenarlo. Antonio expuso paso a paso los hechos confirmando, así que había organizado vigilancia sobre ella. Carolina solo logró abrir la boca, pero él ni siquiera la dejó insertar una palabra. Antonio estaba muy enfadado con Carolina, por eso le dio alas a lo que se enciende la luz. Finalmente terminó con pruebas de su infidelidad y conducta sospechosa. Antonio respiró hondo y preguntó: «Bueno, ¿qué tienes de decir al respecto ahora?». Carolina estaba al principio confundida, no esperaba tal presión, pero luego tomó sus manos, puso sus caderas sobre sus caderas y respondió bruscamente: «Puedo decir mucho si escuchas». «Te estoy escuchando atentamente», dijo Antonio, frunciendo el ceño. «Sí, bastardo, arruinaste toda mi vida», comenzó Carolina, fijando una mirada malvada en él. «Espera, ¿qué estoy haciendo aquí?», Antonio preguntó sorprendido, extendiendo sus manos frente a él. La enfermera también se tensó, notando cómo el rostro de Carolina estaba enrojecido por la ira. Se interpuso entre ella y Antonio por si acaso. Así la novia quedó un poco más alejada de la cama, pero eso no le impidió continuar con su relato. «Así es, rompí toda mi vida. Tu padre dejó embarazada a mi madre y se casó con tu madre. Ya tenías 1 año cuando se juntaron y empezaron a vivir juntos. ¿Qué estás mirando? ¿Te sorprendí?». «Honestamente sí», respondió Antonio, respirando con dificultad. «No pensé que tendría que aprender tal verdad». «No era suya», continuó. «Carolina,
y no mereces ser millonario en absoluto. ¿Por qué todo es para ti y no para mí? Después de estas palabras, Carolina comenzó a llorar y se sentó en la silla donde la enfermera se había sentado recientemente. Adeline se alejó de la cama al darse cuenta de que Antonio ya no corría peligro, pero por si acaso se quitó todos los objetos punzantes y cortantes. Los dejó solos, pero no cerró del todo la puerta de la sala. Aún así, tenía algunas preocupaciones. Mientras tanto, Antonio se sorprendió al escuchar la historia de Carolina. No podía creer que su padre muerto no fuera suyo. Al mismo tiempo, ciertas rarezas estaban presentes en su apariencia. Cierto, entonces, Antonio le prestó poca atención a esto. Después de todo, sus padres eran rubios y él era castaño. Por otro lado, entre los familiares había personas con un color de cabello similar y Antonio pensó que les había quitado parte de los genes, como la herencia. En todo caso, no tenía otra explicación en ese momento porque su madre y su padre eran rubios, pero él no. Entonces, resultó que la novia no mintió cuando lo contó. Antonio se levantó de la cama y se acercó a Carolina. No lo sabía, dijo poniendo una mano sobre su hombro. Para ser honesta, te estaba buscando específicamente para vengarme, admitió la novia. Tuve que pagar para hacer consultas y averiguar la ubicación exacta. Después de todo, tu padre se fue contigo a otra ciudad para comenzar todo desde cero allí. Lo logró. Creó un negocio, te proveyó, pero se olvidó de mí. Sí, es la situación, respondió Antonio con un profundo respiro. Pero no olvides que querías matarme. Lo siento, estaba a punto de... trató de explicar Carolina. Es como si un demonio se hubiera apoderado de mí. Yo misma no entendía lo que estaba haciendo y es bueno que nada haya ido tan lejos con nosotros. Eso es seguro, de lo contrario, no me hubiera perdonado por esto, dijo Antonio, llevándose las manos a la cara. Ambos casi cometemos un error fatal y tenemos que arreglarlo. ¿Qué sugieres? Carolina preguntó con cuidado, limpiando las lágrimas. Voy a involucrar a los abogados hoy para preparar la transferencia de la mitad de mi fortuna. Pero, ¿es esto más de lo que esperaba? Está bien, Antonio. Agitó la mano. No necesito la de otra persona. Además, legalmente tienes derecho a una parte del negocio. ¿Soy el único que tiene una petición para ti? ¿Cuál? Preguntó Carolina, rodando los ojos. Dispongo de este estado sabiamente, respondió Antonio, haciéndole saber a Carolina que él no era indiferente a su destino. Espero que me entiendas lo que significan mis palabras. Sí, entiendo, Antonio. Carolina asintió y salió de la habitación. El hombre sintió una pesadez en su corazón. Parecía que todo se había aclarado y al mismo tiempo quedaban muchas cuestiones sin resolver. En primer lugar, porque su padre, aunque no el suyo, dejó a su hija sin apoyo. Después de todo, no pudo evitar entender que la primera familia también necesitaba dinero. Después de todo, no pudo evitar entender que la primera familia también necesitaba dinero. No, había algo mal aquí, y al parecer todo el problema estaba en la madre de Carolina, solo para que el padre no dejara a su primera esposa con un hijo. El hombre equivocado era Nicolás Alfredo. Antonio recordó cómo lo trataba a él y a su madre con reverencia. El padre rondaba a su alrededor, tratando de proporcionarles todo lo que necesitaban. No pasaba un día sin que Antonio tuviera un regalo. Nicolás no ahorró dinero para esto, lo que indica que respetaba los valores familiares. Pronto, los abogados prepararon los documentos y llamaron a Antonio. Llegó a la oficina donde Carolina llegó después. Estaba sola, sin el hombre con el que la había visto el detective. Antonio no se interesó en saber dónde estaba el señor y simplemente firmó un acuerdo con ella sobre la división de esferas de influencia en los negocios. Cierto, Carolina se ofreció a dejarle la última palabra. Tenía poca experiencia en el comercio, por lo tanto, prefería recibir dividendos. Antonio estuvo de acuerdo con su propuesta, especialmente porque este era su beneficio directo. Siguió siendo el propietario real de la empresa, pero al mismo tiempo compartió parte de las ganancias con Carolina. Este estado de cosas le permitió hacer negocios con calma, y no se preocupó de que la hermanastra de repente descarrilara todo. Que esto podría suceder, ni siquiera lo dudó. Después de eso, fue como si una piedra cayera de su alma.
Antonio honestamente compartió parte de la herencia con Carolina. Enterraron el hacha que pendía sobre ella, como una espada de Damocles. La hermanastra juró que ni siquiera pensó en enviarlo a ese mundo. Sí, al principio hubo tales pensamientos, pero luego se dio cuenta de que definitivamente no le darían palmaditas en la cabeza por eso. Lo más probable es que en algún momento el miedo a perder la libertad pesara más que la balanza. Antonio perdonó a Carolina, pero le advirtió que no cometería ningún fraude. Además, transfirió a su cuenta parte del dinero que recibió de su padre. Juntos fueron a su tumba, donde fue enterrado junto a su madre. Carolina se paró en la lápida y lloró, susurrando algo entre dientes. Aparentemente estaba tratando de explicarse a su padre, quien los abandonó hace muchos años. Después de que todos estos eventos disminuyeron, Antonio continuó reuniéndose con Silvia. Se sentían bien juntos, a pesar de que se había hecho una promesa de no más hombres. Silvia era huérfana, pero no por haber crecido en un orfanato. No es que todos sus parientes murieron y ninguno quedó. Sus padres fallecieron muy temprano, muy jóvenes. La pérdida de seres queridos dejó huella en Silvia. Prefería cada vez más distanciarse de los nuevos conocidos. Sin embargo, con Antonio fue diferente. Silvia no tenía miedo de pasar su tiempo libre con él. Salían de la ciudad los fines de semana y descansaban en la naturaleza. Antonio le contó cómo soñaba con tener una familia, pero no resultó nada. De hecho, estaba proyectando sus pensamientos sobre su relación con Silvia. Desde el exterior, parecía como si no se perdieran en absoluto, y ese intervalo de tiempo no era más que una prueba de fuerza. Al mismo tiempo, Antonio no dejó en paz la pregunta: ¿quién es su verdadero padre? Si Nicolás Alfredo se juntó con su mamá cuando él ya nació, entonces, ¿por qué su mamá no le dijo nada? Naturalmente, ninguno de ellos hablara de esto. Antonio solo asumió que su padre biológico debió haber hecho algo malo con su madre. Entonces ella rompió con él para borrar a esa persona de su vida. Las reflexiones sobre este tema lo llevaron al hecho de que su madre muy probablemente se vio obligada a hacerlo, y él no tenía derecho a condenarla, porque ella le dio la vida. Y con la llegada de Nicolás a su familia, los problemas financieros desaparecieron por sí solos. Y aquí solo tenías que aceptar el hecho de que la madre tomó la decisión correcta. Al menos, Antonio transmitió conceptos como el hambre, el frío y la pobreza. La pregunta sobre el padre quedó sin resolver, pero Antonio decidió dejarla de lado por el momento. Las relaciones con Silvia exigían cada vez más atención. El amor de la infancia era adictivo con su romance y perspectivas, y parecía que el final estaba cerca. Se podía pensar en la boda. Además, Silvia de alguna manera insinuó que le gustaría conectar su destino con un hombre fuerte y de voluntad fuerte. Una vez estaban caminando en un parque donde había un pequeño estanque con patos y, accidentalmente, encontraron una bolsa de lona en la orilla. Se movía por todas partes, como si hubiera cobrado vida por sí mismo. Antonio bajó con cuidado por la hierba para ver qué había ahí, y cuál fue la sorpresa cuando se encontró un pequeño cachorro en la bolsa. Víctor no podía mirar esto con calma, y Silvia se acercó y casi se echó a llorar. El cachorro los miró lentamente con los ojos negros y brillantes, y con solo una mirada podría ser tocado. Antonio y Silvia decidieron llevarse el cachorro. No fue su culpa que los dueños anteriores lo trataran de esa manera. No de otra manera, eran malas personas, tal vez monstruos. Bueno, ¿quién en su sano juicio tiraría una mascota en una bolsa? Lo más probable es que esperaban que muriera ahogándose en un estanque. El mismo día trajeron al cachorro a casa, y mientras Silvia lo bañaba en la bañera, Antonio le preparaba una golosina, una pequeña bolsa de lana. Felizmente comenzó a comer lo que había en el cuenco. Mirando a esta criaturita, Antonio dijo con ternura: «Llamémoslo Adrián». «Me gusta, estoy de acuerdo», respondió Silvia. «No te puedes imaginar lo difícil que fue para mí verlo revolcarse en una bolsa», dijo Antonio pensativo. «Solo los monstruos hacen eso», respondió Silvia con malicia en su voz. «Pero ahora el cachorro está a salvo y nada lo amenaza». «Sí, para él esto es lo más importante ahora», asintió Antonio.
Por cierto, ¿cómo está tu hermanastra? Silvio le preguntó de repente. No sé. Antonio se encogió de hombros. Parece que sigue viviendo con ese sinvergüenza. Pero es importante para mí que ella no se meta en los negocios. Se contenta con los dividendos y se quede callada. ¿Crees que ella no madurará un nuevo plan astuto? No, Carolina consiguió lo que quería. Antonio negó con la cabeza. Estoy seguro de eso, y no tienes que preocuparte. Mejor pensemos en cómo seguimos viviendo. Solo veo a la familia si estás hablando del futuro, respondió Silvia con una sonrisa. Yo también lo veo así, para ser honesto, la apoyó Antonio. Entonces nos moveremos en esa dirección. Pasaron todo el día poniendo en orden al cachorro, por si acaso lo llevaron al veterinario. El médico examinó a la mascota, hizo las vacunas y dijo que era normal. Además, dio recomendaciones sobre la mejor manera de cuidarlo, para que gane peso más rápido. El cachorro estaba muy demacrado, parecía que los antiguos dueños antes de tirarlo también lo mataron de hambre. En general, el cachorro se acostumbró a Silvia y Antonio, y se convirtió en algo así como un bebé. Adrián finalmente se recuperó del shock que experimentó solo una semana después. Ya no lloriqueaba como le había hecho en los primeros días y no corría inquieto por el apartamento. La mascota yacía imponente en la canasta que Antonio le había comprado y toda su apariencia pedía que le acariciaran en el abdomen. Silvia no le negó a Adrián esta alegría. Pasó otra semana. Antonio mantuvo varias reuniones con inversores, resultaron exitosas y se cerraron lucrativos contratos. Carolina se fue al mar con su caballero y ahí descansó bien. Silvia recibió un nuevo puesto, médico jefe adjunto de la clínica. Bajo su gobierno se cambiaron algunas reglas y en primer lugar sobre la provisión de atención médica a ciudadanos socialmente desprotegidos. Significaba que ella permitía recibir incluso a las personas sin hogar. En esto, Silvia vio su participación en sus vidas. Después de todo, nadie era inmune a tales giros del destino. Antonio aprobó su idea y asignó fondos para este fin. Se convirtió en patrocinador de la clínica y periódicamente compraba medicamentos, incluso equipos allí. Lentamente la vida de Antonio y Silvia fue cobrando nuevos sentidos y condujo a la adopción de una decisión trascendental. El otro día Antonio me iba a proponer. Compró anillos de boda por adelantado y eligió una casa de campo como lugar. Sin embargo, estos planes tuvieron que posponerse porque un día Silvia llegó a casa muy alterada. Antonio puso la mesa y luego preguntó qué pasaba. ¿Tienes algún problema en el trabajo? ¿Cómo puedo decirte? Me quedé impotente ante la sorpresa, respondió Silvia con incertidumbre. Algo que realmente no entiendo qué es, dijo Antonio frunciendo el ceño. Nos trajeron un hombre directamente de la calle, comenzó a contar Silvia. Después de todo, permití que trataran a los mendigos. Bueno, sí lo recuerdo, asintió Antonio. Bueno, el médico jefe casi echa al vagabundo, continuó Silvia. Tuvo que discutir con él durante mucho tiempo sobre esto. ¿Y defendiste tu inocencia?, preguntó Antonio. Sí, pero con mucha dificultad, asintió. Pero lo más triste es que este hombre necesita una transfusión de sangre urgente. ¿Qué le pasa? ¿Me puedes contar un poco más?, preguntó Antonio. Silvia le dijo que habían traído al hombre para almorzar. Fue encontrado inconsciente, y como ella misma dio el visto bueno para tratar a los mendigos, tuvo que aceptar a este paciente. No había documentos con él, pero Silvia llamó la atención sobre los viejos tatuajes. Parecía ser que fueron hechos a cuando era un joven. Por lo peor es que el vagabundo estaba herido, cortado en el costado derecho. Bajo su liderazgo fue operado y la herida fue cosida, parcialmente en la medida de lo posible, estabilizó su estado. Sin embargo, se requirió una transfusión de sangre, pero encontró un grupo raro. No fue posible encontrarlo entre la base de donantes. Al enterarse de esto, Antonio exclamó: «Así que tengo yo la misma sangre que él». ¿Hablas en serio?, Silvia preguntó desconcertada, especialmente porque no podía saber cuál era su tipo de sangre real. De hecho, durante la estancia imaginaria en la clínica no se hizo ninguna prueba. Bastante, conozco mis indicadores. Antonio sintió afirmativamente. ¿Y aceptas convertirte en donante?,
Sí, porque no me da pena la gente, respondió Antonio con calma. Bueno, el trámite debe realizarse lo antes posible. Si finalmente ha decidido todo, por la mañana iremos a la clínica. Al día siguiente fueron juntos al centro médico. Antonio estaba un poco preocupado, pero solo porque se sometía a este procedimiento por primera vez. De lo contrario, no tenía dudas sobre si ayudar o no. Al mismo tiempo, antes del comienzo de la transfusión, miró hacia la sala, donde yacía ese vagabundo. El hombre parecía sin importancia, su rostro estaba pálido y sus manos estaban cubiertas de costras. Lo más probable es que durante su vagancia contrajo algún tipo de infección o fue el cuerpo el que reaccionó al estilo de vida destructivo de esa manera. Con esto, Antonio terminó de examinar al vagabundo y se dirigió a la sala de tratamiento. Pronto, este hombre también fue llevado allí todo ese tiempo mientras se realizaba la transfusión. Estuvo prácticamente cerca. Antonio podía ver su sangre fluir hacia el vagabundo. Silvia, por cierto, dijo que llevaba puestas cosas muy viejas que apenas cubrían su cuerpo del frío. No hay duda de que el hombre estaba en el fondo de la sociedad social, pero cómo llegó ahí sigue siendo un misterio. El procedimiento se completó con éxito, y después de un par de horas, Antonio regresó a su casa. Silvia se quedó en la clínica para completar el papeleo, pero después de un rato ella también llegó y desde la puerta hizo una pregunta. ¿No crees que es extraño que tu sangre resulte ser muy similar a la de él? No, no parece que esto suceda, a veces en la naturaleza, respondió Antonio, sacudiendo la cabeza negativamente. Tal vez sea así, pero no he oído nada al respecto, continuó Silvia. Sí, está bien, nada extraño, la tranquilizó Antonio. ¿Crees que la sangre resultó ser similar? Al mismo tiempo, todavía tenía dudas de que fuera solo un accidente. Silvia no creía en las coincidencias y decidió hacerle un examen de ADN. Un día después, las muestras biológicas del vagabundo y Antonio fueron trasladadas al laboratorio. Allí se encontraron a mitad del camino y se comprometieron a preparar los resultados en una semana. Todo este tiempo estuvo esperando información. El instinto interior la perseguía. Una semana después, el jefe del laboratorio llamó personalmente y quedó desconcertado por el hecho de que Antonio y este vagabundo eran parientes directos. A Silvia casi le da un ataque. El buen tiempo devolvió al cirujano a sus sentidos. Mirando su rostro preocupado, preguntó con cautela. ¿Puedo realmente estar feliz por mi ahijado y su hijo por nacer? ¿De qué estás hablando? Silvia preguntó sorprendida. Entonces pensé que estabas embarazada y el ataque parecía una falla hormonal, vaciló el gerente. No, desafortunadamente, mientras no esté embarazada, sacudiendo la cabeza, dijo Silvia. Entonces, ¿qué fue? La cabeza no se aflojó. Lo sabrás de todos modos, así que será mejor que te lo diga. Silvia le contó la historia de un vagabundo que entró en su departamento. Habiendo terminado su historia, miró fijamente al gerente y preguntó, ¿y qué debo hacer ahora? Díselo a Antonio, respondió el hombre encogiéndose de hombros. Él debe saber la verdad, sea lo que sea. Sí, tienes razón, lo haré. Ella asintió y se apresuró a casa para complacer a Antonio. Cuando escuchó esta noticia de ella, estaba confundido. Aparentemente, no esperaba que la persona sin hogar fuera su pariente directo. Y si perece más francamente, entonces es el padre. No como Antonio imaginaba su encuentro. En cualquier caso, no con la persona que cayó al fondo de la vida. Por otro lado, era imposible decir con certeza que fue su culpa. Por eso, para salpicar todos sus lugares, Antonio fue con Silvia a la clínica. En ese momento, el hombre ya podía moverse de forma independiente por la sala y comunicarse con el personal médico. Víctor abrió con cautela la puerta de la sala y saludó al vagabundo. Buenas tardes. Hola, respondió con aprensión. Mi nombre es Antonio, le tendió la mano. Y yo soy George, respondió el vagabundo, sacudiéndolo suavemente. Aquí está la cosa, me hice donante y ayudé con la transfusión, dijo Antonio. Sí, gracias, la enfermera ya me ha contado todo. George asintió y volvió a extender su mano en señal de agradecimiento. Te estaré agradecido por la vida de mi vida. Te encenderé una vela en la iglesia. Es bueno escucharlo, por supuesto, dijo Antonio, pero me gustaría saber de ti cómo rompiste con Ana Fernández.
El vagabundo incluso se estremeció al escuchar el nombre y el apellido de la mujer. Apretando su corazón, se sentó en la cama y susurró suavemente: fue hace mucho tiempo. Aún así estoy interesado. Antonio se mantuvo firme. ¿Y por qué lo necesitas? ¿Para qué quieres saber eso? George preguntó con cautela, levantándose de la cama. Soy su hijo, respondió Antonio con calma. No puede ser, dijo llorando el vagabundo. Es todo por mi culpa. Tranquilo, todo está en orden, nadie te va a culpar. Poniéndole la mano en el hombro, Antonio volvió a sentar al vagabundo en la cama y empezó a hablar de su pasado, ya en colores y con todos los detalles. Resultó que tenían una relación cálida con Ana, incluso se iban a casar, pero pronto se separó. Por una estupidez, George estaba celoso de su amiga de la infancia. Tuvieron una gran pelea sobre esta base, aunque no había razón para los celos. Sin embargo, Ana le dijo que no quería volver a verlo. George, después de que se separaron, fue a la cárcel por un gamberro, golpear al hijo de un padre rico, pero había algo para eso. Abusó sexualmente de la niña y la convenció de estar cerca. Jorge intercedió, pero no calculó con la fuerza necesaria. Como resultado, el rico pagó a quien lo necesitaba y fue enviado a la zona por un largo tiempo. En general, el exnovio resultó tener muy mala suerte y Ana decidió borrarlo por completo de su memoria. Pronto nació un hijo al que llamó Antonio y así comenzó una serie de dificultades. No había nadie para ayudarlo, así que se dio la vuelta lo mejor que pudo. Y solo un año después Nicolás apareció en el horizonte, que no miró el hecho de que ya tenía un hijo. Se enamoró perdidamente de Ana y le ofreció vivir juntos y se convirtió en el padrastro de Antonio. Podemos decir que Nicolás reconoció al bebé como su propio hijo. Es cierto que no le dio su propio apellido. El niño permaneció en la métrica de la madre. Pero Ana estaba feliz por esto, porque las dificultades de su vida habían terminado. Ni siquiera pensó en George en ese momento. Y ocultó cuidadosamente a Nicolás que el propio padre de Antonio estaba preso. Este fue el único secreto que nunca le reveló a su esposo. Después de su liberación, George se decidió y consiguió un trabajo. Sin embargo, tuvo que empezar de cero. Sus padres habían muerto en ese momento y sus parientes se habían alejado por completo. El exconvicto tuvo que reconstruir su vida, ladrillo a ladrillo. Ni siquiera pensó en visitar a su antiguo amor. Su separación fue demasiado dura. Además, George no quería entrar en su nueva familia. Y luego descubrió que ella murió en un accidente y finalmente puso fin a esto. Además, George no sabía nada en absoluto sobre su hijo. Fue a la cárcel cuando Ana ni siquiera tenía señales de embarazo. Ella se enteró solo 2 semanas después, pero ella no se lo dijo, abandonando por completo a su padre disfuncional. No quería que su hijo viviera con la idea de que su padre biológico estaba preso, y aquí era imposible culparla, ya que actuó de acuerdo a las circunstancias. Antonio pensó en este tema más de una vez, y eran precisamente estos eslabones a los que le faltaban para que el acertijo se desarrollara por completo. Ahora sabía lo que realmente pasaba entre su madre y su propio padre. En cuanto a la elección de George, dijo que fue atacado por unos hooligans en la puerta de la entrada. Lo apuñalaron y le quitaron todo el dinero que había ganado en todo el día. Antonio se levantó de la cama y caminó por la habitación. Silvia se paró cerca de la ventana y no interfirió en la conversación. Durante varios minutos miró un punto y luego dijo: Lo que pasó ya pasó, papá. Creo que necesitas olvidar el pasado y vivir el presente. ¿Estás seguro, hijo? George preguntó con cautela. Sí, absolutamente, asintió Antonio. No hay más motivos para la ira, sobre todo porque se ha revelado toda la verdad. Ambos cometieron errores y pagaron el precio. Entiendo que eso no es cínico, pero como es, así es. Es una pena que mamá no confesara en ese momento. Ella quería lo mejor, dijo George, encogiéndose de hombros. Abrazando fuertemente a su padre, Antonio comenzó a llorar. He estado esperando todo esto mucho tiempo. Lo siento, hijo. No hice nada, dijo George. No es tu culpa, porque no sabías de mi nacimiento, respondió Antonio.
Lo más importante es que estás vivo, papá, respondió George con una sonrisa, y los tres se abrazaron aún más fuerte. Después de ser dado de alta de la clínica, Antonio llevó a su padre con él y lo instaló en una casa de campo, donde también mudó a Adrián para que no fuera aburrido. El padre pronto encontró puntos en común con su hijo y comenzó a ayudarle lentamente. Está claro que no tenía conocimientos en el comercio, pero resultó ser un excelente proveedor. Antonio tuvo un poderoso apoyo en la persona de su propio padre. Al mismo tiempo, no se olvidó de su padrastro, quien hizo mucho para que Antonio viviera completamente provisto. Juntos fueron al cementerio y honraron su memoria. Padre en silencio miró la lápida y lloró en silencio. Ana, como si estuviera viva, lo miró desde su monumento de granito. Ella sonreía como si nada hubiera pasado. Antonio escogió deliberadamente esta foto para que su mamá no se viera pesimista. La vida brilló con nuevos colores y pronto Antonio, sin embargo, le hizo una oferta a Silvia. Los anillos de boda finalmente han esperado en las salas, y todo sucedió exactamente en una casa de campo, tal como lo había planeado. Su padre lo felicitó calurosamente a los jóvenes y les deseó lo mejor. Además, dejó entrever que le gustaría vivir para ver a sus nietos. Eso sí sería una verdadera felicidad para mí, dijo George, abrazando a su hijo y a Silvia. De alguna manera no pensamos. Antonio vaciló con la respuesta. Pero todo puede ser. ¿Qué dices, amor? Esperaremos y veremos, mi amor. Silvia le devolvió la sonrisa. Un mes después se pintaron la boda. También se hizo en una casa de campo. Allí estaban los invitados, todos los amigos y familiares de sus familias. Había tantos invitados que tuvimos que poner mesas en el cenador, pero eso hizo que la boda fuera aún más grandiosa. Antonio y Silvia fueron el centro de atención y recibieron cálidas palabras de felicitación durante todo el día, así como regalos que los invitados no escatimaron en comprarlos. Y después de un par de meses, Silvia complació a la familia con la noticia de su embarazo. Los hombres estaban encantados. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.